Hola, muy buen día. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que es, o todo sobre las oraciones. ¿Qué implica una oración? Bueno, muchos de ustedes saben que las oraciones es pues un elemento importante dentro de los rituales o dentro de alguna petición que queramos hacer. No se puede, o sea, es algo que hasta la fecha pues no se puede sustituir. Cuando se hace un código sagrado, se hace una oración, que es la frase. Cuando se pide algo, siempre se hace una oración. Cuando se está uno trabajando, se hace una oración. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, la oración en sí es nuestro lenguaje que tenemos para llegar a la deidad. Es como si estuviéramos hablando directamente con la deidad. Eso es lo que significa una oración. Pero ¿por qué hay que tener cuidado con las oraciones? Muchas veces yo la verdad no soy partícipe a menos de que sepa lo que estoy compartiendo en cuanto a oraciones, porque muchas veces ustedes llegan a encontrar algunas que no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, luego ven a lo mejor algún ritual de amarre o suben en algún lugar algún ritual de amarre y una oración que tenga que ver con ángeles. Bueno, eso yo ya lo había hablado sobre, bueno, cuando dije lo del sincretismo, dije que deidades eran para cada qué o por qué se utilizaban ciertas deidades para cada ritual. Lo mismo pasa con las oraciones. Hay oraciones que yo me he encontrado del ánima sola. Yo no trabajo con ánima sola, pero pues las investigaciones me han llevado a conocer de varios cultos, religiones, culturas. Entonces yo he visto que la del ánima sola juega a dos bandos. Tanto invocan a Dios como invocan pues ahora sí que una deidad oscura, ¿no? O al diablo, por así decirlo. Aquí es una mezcla como de energía positiva y energía negativa. Recuerde la intención. Un ritual que tenga que ver con amarre o dominación, pues nunca va a ser un ritual de magia blanca. Entonces, ¿cómo es posible que puedas tú llamar a unos ángeles o invocar o sí, llamar a Dios, por así decirlo, y vas a hacer un amarre? Entonces no, hay que tener cuidado con las oraciones, porque también muchas veces se te puede estar volteando lo que tú estás pidiendo. Hay otras en donde hay que tener cuidado porque vienen en un idioma en específico y uno no sabe qué está invocando o qué es lo que significa en sí. Cuando nosotros hacemos unas oraciones en, digamos, su dialecto original, por así decirlo, pues sí tiene un poquito de más peso que hacerlo así en nuestra lengua, en español, inglés o portugués o en cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque es como se fundó o se hizo esa oración. Pero si ustedes no saben bien la pronunciación, si ustedes no saben, no es lo mismo que un mantra, aclaro, porque el mantra está en música y son dos, tres palabras y entonces es fácil como de pronunciar, pero en cuanto a una oración no, y si está en otra lengua peor y no sabes qué estás invocando y puedes estar invocando otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las oraciones, dónde las sacamos, que tengan coherencia. El consejo que yo les puedo dar es que desde el principio hasta el fin tenga una coherencia esa oración. ¿Qué es decir? ¿Qué vas a pedir? Porque luego he visto algunas de ángeles, de verdad, de ángeles, en donde dicen que mi enemigo caiga con todo el peso ahora sí que del odio y así, y pues no. No, 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 no. Lo que buscan las energías positivas o lo que busca la magia blanca es que nosotros seamos conscientes de nuestras acciones. Y o sea, una oración así, pues no ayudaría en nada. Entonces es eso lo que quiero aclarar aquí. Quise tocar este tema porque muchas veces me han dicho, pues sube una oración, sube alguna cuestión que tenga que ver para pedir directamente. Eso sí, una oración nunca va a sustituir tampoco un ritual complejo. Más bien es parte del ritual complejo, pero nunca lo va a sustituir. Y lo aclaro porque luego pues me echo todas las oraciones se tienen que hacer con fe. Tampoco es de estarlas dice y dice y dice y dice. No, es hacerlo con fe. Y se hace por lo general por 21 días o se hace una novena.
Eso es por lo general como se trabajan. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto a las oraciones para que ustedes lo entiendan y ustedes tengan cuidado qué oración eligen. Ya saben, se integran al grupo de WhatsApp donde hay dinámicas. Bueno, conmigo hay dinámicas diarias. Es lo único gratuito. Las lecturas en privado siempre van con costo. Y bueno, les mando un besote y hasta la próxima.